Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha contemplado los cielos en busca de respuestas. Las antiguas civilizaciones observaban las estrellas, las tormentas, los eclipses, todo parecía un mensaje divino, un lenguaje celestial que, en su fuerza y misterio, nos recordaba lo pequeños que somos ante el vasto poder del universo. Y así, cuando las tormentas más violentas se desataban, el hombre miraba al cielo y se preguntaba, ¿es esto un castigo? ¿Un juicio de los dioses? Hoy en día, aunque vivimos en una era de tecnología y ciencia, los huracanes continúan infundiendo ese mismo temor y respeto. Estados Unidos ha sido testigo de algunas de las tormentas más feroces de la historia. Ciudades enteras arrasadas, miles de vidas perdidas, y en medio de la destrucción, una pregunta resurge entre los creyentes. ¿Podría ser que estos desastres sean algo más que fenómenos naturales? ¿Podrían ser, tal vez, una advertencia del cielo? ¿Una manifestación del juicio de Dios? Huracanes como Katrina, que en 2005 devastó Nueva Orleans, no solo trajeron destrucción física, sino también un eco profundo en la conciencia colectiva. Algunos vieron en la tormenta un símbolo del exceso, del abandono moral, una ciudad arrasada justo en el corazón del sur estadounidense. Y cuando Harvey golpeó en 2017, causando una devastación sin precedentes en Texas, el debate se encendió de nuevo. ¿Estamos siendo juzgados? ¿Está Dios enviando señales? Los nombres de estos huracanes no son solo etiquetas meteorológicas. Para muchos, se han convertido en símbolos de algo más grande, algo más místico. Huracanes que parecen surgir en momentos de gran agitación social, política o moral. Podría ser que estamos ante fenómenos que, como en tiempos bíblicos, son parte de un mensaje divino para una nación que ha perdido el rumbo. Hoy, en este viaje, vamos a explorar las conexiones entre estos desastres naturales y las escrituras. Vamos a sumergirnos en las profecías, en los textos sagrados que hablan de tormentas, juicios y advertencias. Y nos preguntaremos, ¿es posible que los huracanes que azotan las costas de Estados Unidos sean una forma de comunicación divina? ¿Una señal de advertencia para una nación y un mundo que parece alejarse cada vez más de los principios de la fe? Acompáñanos mientras exploramos los huracanes no solo como eventos meteorológicos, sino como manifestaciones de un poder que va más allá de lo físico. Un poder que, desde tiempos antiguos, ha sido interpretado como la mano de Dios moviéndose sobre la tierra. Este es el misterio que exploraremos hoy. ¿Son los huracanes en Estados Unidos un castigo de Dios? ¿O estamos simplemente enfrentándonos a las consecuencias de nuestras propias acciones, olvidando nuestra responsabilidad con el planeta? Queda mucho por descubrir, y las respuestas pueden ser más profundas de lo que jamás imaginamos. A lo largo de la historia de Estados Unidos, los huracanes han dejado una huella profunda en su geografía y en su gente. Estos gigantes del océano, con sus vientos descomunales y lluvias torrenciales, han sido más que simples fenómenos meteorológicos. Se han convertido en símbolos de caos, destrucción y, para algunos, advertencias divinas. Uno de los huracanes más devastadores y emblemáticos fue el huracán Katrina. Corría el año 2005, un caluroso agosto, cuando esta tormenta se formó en el Atlántico y rápidamente tomó fuerza. En cuestión de días, el huracán alcanzó la categoría 5, la máxima posible. Nadie imaginaba la magnitud del desastre que estaba por venir. El 29 de agosto, Katrina tocó tierra en la costa del Golfo, y lo que sucedió después quedó marcado como uno de los momentos más trágicos de la historia moderna de Estados Unidos. Nueva Orleans, una ciudad conocida por su cultura vibrante, su música y su historia única, quedó bajo el agua. Barreras y diques que debían proteger a la ciudad colapsaron, y el resultado fue un diluvio que sumergió barrios enteros. Las imágenes eran impactantes. Personas varadas en los techos de sus casas, buscando refugio desesperado mientras las aguas crecían a su alrededor. Cientos murieron. Miles perdieron todo lo que tenían. Pero más allá de la destrucción física, Katrina dejó una herida profunda en el alma de la nación. En medio del caos, surgieron preguntas. Algunos líderes religiosos vieron en esta tormenta un castigo,
un juicio divino sobre una ciudad conocida no solo por su música y cultura, sino también por sus excesos y su permisividad moral. ¿Era Katrina una advertencia, un llamado a la reflexión? Pero Katrina no fue un evento aislado. Solo unos años después, en 2017, el huracán Harvey golpeó la costa de Texas con una furia que nadie esperaba. Harvey no solo trajo consigo vientos fuertes, sino una cantidad abrumadora de lluvia. Durante días, la tormenta se estacionó sobre Houston y las áreas circundantes, dejando caer un diluvio bíblico sobre la ciudad. Más de 60 pulgadas de agua inundaron casas, carreteras y todo lo que se interpusiera en su camino. Harvey, como Katrina, no solo destruyó físicamente, sino que también dejó una marca psicológica. Las imágenes de familias atrapadas en sus hogares, barcos de rescate navegando por lo que una vez fueron calles de la ciudad, recordaban a muchos la vulnerabilidad del ser humano frente a la fuerza de la naturaleza. Pero lo más sorprendente de Harvey no fue solo su ferocidad, sino el momento en que ocurrió. Ese año, las tensiones políticas en el país estaban en su punto más alto, los debates sobre el cambio climático se intensificaban, y la moral de la nación parecía estar en disputa. ¿Podría ser que Harvey fuera otra advertencia? Un recordatorio de que el hombre no puede controlar todo, de que hay fuerzas mayores que nos superan. Y no podemos olvidar al huracán Andrew, que en 1992 devastó partes de Florida y Luisiana. Andrew, aunque menos conocido en la memoria reciente, fue en su momento uno de los huracanes más destructivos que el país había visto. Con vientos de hasta 165 millas por hora, Andrew dejó a su paso un rastro de destrucción que transformó el paisaje de Florida. Casas reducidas a escombros, comunidades enteras desmoronadas. En su época, Andrew fue visto como un recordatorio de que, a pesar de los avances tecnológicos, la naturaleza sigue siendo una fuerza indomable. ¿Era también un símbolo de algo más? En un país que atravesaba cambios sociales y políticos, Andrew fue un despertar para muchos, una llamada a la humildad. Estos huracanes, Katrina, Harvey, Andrew, no son solo nombres en la historia de la meteorología. Para algunos, representan algo más profundo. El momento en que estas tormentas ocurrieron, su impacto en las ciudades y en las vidas humanas, ha llevado a muchos a preguntarse si estos desastres están conectados con algo más grande. ¿Podrían ser parte de un patrón divino? ¿Están alineados con advertencias que encontramos en las Escrituras? En la Biblia, las tormentas y los desastres naturales son a menudo descritos como juicios o advertencias. Desde el gran diluvio que destruyó al mundo antiguo en tiempos de Noé, hasta las tormentas que Dios usó para desafiar a Job en su fe, las Escrituras están llenas de ejemplos donde la naturaleza se convierte en la voz de Dios. Y ahora, en la era moderna, algunos creen que los huracanes que han azotado las costas de Estados Unidos no son diferentes. ¿Es posible que estos desastres sean señales? Un llamado a la nación, a sus líderes, a sus ciudadanos, para que reconsideren el camino que están tomando. Desde la devastación física hasta la inquietud espiritual, estos huracanes han dejado preguntas en el aire, preguntas que van más allá de lo meteorológico, preguntas que nos llevan a mirar hacia el cielo y preguntarnos, ¿qué está tratando de decirnos Dios? Desde los tiempos antiguos, los desastres naturales han sido interpretados como manifestaciones de la voluntad divina, señales de advertencia o juicio sobre la humanidad. Las tormentas, los terremotos y las inundaciones han sido descritos en las Escrituras no solo como fenómenos de la naturaleza, sino como símbolos de algo mucho más grande, más profundo. El poder de la creación misma utilizado por Dios para mostrar su descontento o advertir a los hombres. Y cuando pensamos en los huracanes que golpean con una furia desmedida las costas de Estados Unidos, no podemos evitar hacer una conexión con estos textos antiguos, con estas historias que nos hablan de tormentas enviadas desde el cielo. En la Biblia, las tormentas han jugado un papel crucial en algunos de los relatos más significativos. Uno de los ejemplos más conocidos es, sin duda, el diluvio universal. En el libro de Génesis, Dios observa cómo la humanidad se ha corrompido, cómo el mal y la injusticia se han apoderado del corazón de los hombres. Entonces, en un acto de juicio y purificación, decide enviar una gran tormenta,
una inundación que borraría a todos los seres vivientes de la faz de la tierra, excepto a Noé, su familia y los animales que él salvó en el arca. Esta tormenta no fue solo un evento meteorológico, fue un acto divino, una declaración de justicia y de la necesidad de un nuevo comienzo. El diluvio universal no solo limpió el mundo físico, sino que también representó una oportunidad para la humanidad de reencontrar su camino hacia Dios. Hoy en día, algunos ven paralelismos entre los huracanes que asolan las costas de América y el diluvio de Noé. Huracanes como Katrina, que arrasó Nueva Orleans, o Harvey, que sumergió Houston, son vistos por algunos como advertencias divinas. Estas tormentas, con su poder incontenible, parecen recordarnos que, al igual que en tiempos de Noé, cuando la humanidad se aleja de los principios divinos, la naturaleza misma puede volverse en su contra. Pero ¿es esto solo una interpretación simbólica, o hay algo más profundo en estos eventos modernos? No es solo el diluvio universal lo que nos habla del poder de las tormentas en la Biblia. En el libro de Job, uno de los textos más profundos y enigmáticos de las Escrituras, las tormentas juegan un papel central. Job, un hombre justo y devoto, es sometido a una serie de pruebas extremadamente duras. Pierde todo, su familia, sus posesiones, su salud. Y en medio de su desesperación, Job se enfrenta a la incomprensible voluntad de Dios. ¿Por qué un hombre justo sufre tanto? ¿Dónde está la justicia divina? En un momento clave del relato, Dios se manifiesta ante Job, en medio de una tormenta. En Job 38:1, leemos: Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. Desde el remolino de viento, Dios desafía a Job a comprender el vasto poder y la sabiduría divinos, a aceptar que no todo puede ser entendido por el limitado intelecto humano. La tormenta aquí simboliza tanto la fuerza incontrolable de Dios como el misterio de su voluntad. ¿Podrían los huracanes modernos ser un recordatorio de esta lección? Que, a pesar de nuestros intentos por controlar la naturaleza y entender el mundo, siempre hay fuerzas mucho mayores que nuestras capacidades de comprensión. Además, el Nuevo Testamento también ofrece indicios sobre cómo interpretar las señales de la naturaleza. En el Evangelio de Lucas 21:25, Jesús habla de las señales que precederán a su regreso, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las naciones por la confusión del bramido del mar y de las olas. Las tormentas, el bramido del mar, se describen como preludios del final de los tiempos, de una transformación cósmica y espiritual. Muchos han señalado que los huracanes, con sus olas gigantes y su poder destructivo, parecen encajar en esta profecía. ¿Podrían estos fenómenos ser indicativos de que vivimos en los tiempos finales? ¿De que el juicio divino está cada vez más cerca? Y no podemos olvidar las tormentas que Jesús mismo calmó durante su ministerio en la tierra. En Marcos 4:39, durante una travesía en el mar de Galilea, Jesús y sus discípulos son sorprendidos por una tormenta feroz. Los discípulos, llenos de miedo, lo despiertan, y él, con un simple comando, ordena a la tormenta que se detenga. Silencio. Cálmate. Y al instante, el viento cesa y las aguas se calman. Este pasaje no solo nos muestra el control divino sobre la naturaleza, sino que también nos enseña sobre la paz interior que solo Dios puede traer en medio de las tormentas de la vida. Mientras los huracanes arrasan con todo lo que encuentran a su paso, quizás deberíamos recordar esta lección, que en medio del caos, siempre hay un poder divino capaz de traer calma y restauración. A lo largo de las Escrituras, las tormentas y los fenómenos naturales son más que simples eventos climáticos, son herramientas divinas, mensajes para la humanidad. Ya sea para advertir, para corregir o para revelar el poder absoluto de Dios, estas tormentas tienen un propósito espiritual. Y cuando miramos a los huracanes que azotan nuestras costas hoy, debemos preguntarnos, ¿estamos viendo solo un fenómeno natural? ¿O hay algo más detrás de estos eventos? ¿Algo que nos llama a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino? Tal vez, los huracanes no son solo el resultado del calentamiento de los océanos o del cambio climático. Tal vez, en su fuerza imparable, están hablando un idioma antiguo, un lenguaje celestial que desde hace milenios nos advierte que debemos escuchar. Un idioma que nos invita a volver la vista hacia las Escrituras y preguntarnos,
¿Qué nos está tratando de decir Dios? Al abordar la cuestión de los huracanes en Estados Unidos y su posible conexión con la voluntad de Dios, nos encontramos en una encrucijada teológica que ha generado debates a lo largo de los siglos. ¿Son estos desastres naturales un castigo divino, o son simplemente las consecuencias de nuestras propias acciones como seres humanos? Esta pregunta nos lleva a explorar no solo la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad, sino también nuestra responsabilidad en la creación y la tierra que habitamos. Comencemos por considerar la idea del castigo divino. En muchas tradiciones religiosas, incluida la judeocristiana, se sostiene que Dios es un ser justo y que, cuando la humanidad se desvía de su camino, puede manifestar su descontento a través de juicios y castigos. La historia de Sodoma y Gomorra es un ejemplo paradigmático. En el relato, Dios decide destruir estas ciudades debido a su inmoralidad y corrupción. Este acto divino, marcado por fuego y azufre, ha sido visto a lo largo de los siglos como una advertencia sobre las consecuencias de alejarnos de los principios morales establecidos por Dios. Pero, en tiempos modernos, cuando enfrentamos huracanes devastadores como Katrina y Harvey, ¿deberíamos interpretar estos eventos como un castigo por las transgresiones de la humanidad? Algunos líderes religiosos han afirmado que estos huracanes son señales de un juicio divino sobre una nación que ha olvidado sus raíces espirituales y que ha abrazado estilos de vida que van en contra de las enseñanzas bíblicas. Este enfoque resuena con la idea de que la naturaleza puede reflejar la ira de Dios ante un mundo que parece haber perdido su sentido de moralidad. Sin embargo, surge una interrogante que no podemos ignorar. ¿Acaso estos desastres son realmente un castigo, o son más bien las consecuencias de nuestras propias decisiones y acciones? En un mundo donde el cambio climático, la deforestación y la contaminación han sido impulsados por la actividad humana, es válido cuestionar si los huracanes son, en parte, el resultado de nuestras acciones. Los científicos han advertido que el calentamiento de los océanos y el aumento de las temperaturas son factores que contribuyen a la intensificación de estos fenómenos meteorológicos. Es posible que, en lugar de un juicio divino, ¿estemos presenciando las consecuencias de un mundo que ha abusado de sus recursos? La historia nos muestra que el ser humano, a lo largo de su existencia, ha desafiado el equilibrio de la naturaleza. Desde la industrialización hasta la explotación de recursos naturales, nuestras decisiones han tenido un impacto directo en el medio ambiente. Y cuando consideramos la devastación causada por huracanes, podemos ver un paralelismo con la advertencia de Dios en las Escrituras sobre el cuidado de la creación. En Génesis 2:15, se nos instruye a labrar y guardar la tierra. ¿Hemos fallado en nuestra responsabilidad de cuidar el mundo que Dios nos ha confiado? Al reflexionar sobre esto, podemos ver que las tormentas que azotan las costas no son solo eventos aleatorios. Si interpretamos los huracanes como un castigo divino, es fácil caer en la trampa de pensar que estamos a merced de un Dios vengativo. Pero si los consideramos como consecuencias de nuestras propias acciones, entonces el enfoque se transforma. Nos lleva a asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y de cómo éstas impactan no solo nuestro entorno, sino también a las futuras generaciones. Este cambio de perspectiva nos invita a adoptar una postura de humildad, a reconocer que, aunque Dios tiene el poder de castigar, también nos ha dado el libre albedrío y la responsabilidad de cuidar su creación. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas dos visiones? ¿Es posible que los huracanes representen un castigo divino y, al mismo tiempo, sean el resultado de las consecuencias de nuestras acciones? La respuesta puede estar en un delicado equilibrio entre ambos extremos. A través de los tiempos, Dios ha usado la naturaleza como un medio para comunicarse con la humanidad. En lugar de ver a los huracanes como un castigo directo, podríamos considerarlos como advertencias, oportunidades para reflexionar sobre nuestras vidas y nuestras decisiones. Son recordatorios de que nuestras acciones tienen repercusiones, tanto en el plano espiritual como en el físico. Así, los huracanes pueden verse como un llamado a la acción, un impulso para que volvamos a examinar nuestras vidas y nuestras prioridades. Nos invitan a considerar cómo estamos viviendo en relación con los principios que Dios nos ha establecido. Quizás no deberíamos preguntarnos únicamente si estos huracanes son un castigo, sino que nos están enseñando. En este sentido,
El desafío es abrir nuestros corazones a la posibilidad de que estos eventos catastróficos no solo nos afectan físicamente, sino que también pueden ser un medio para que Dios nos hable, un recordatorio de nuestra fragilidad y la importancia de vivir en armonía con su creación. Es fundamental que, como comunidad, empecemos a escuchar estas lecciones que nos ofrecen los huracanes. Al hacerlo, podemos encontrar no solo la verdad sobre nuestra relación con la naturaleza y con Dios, sino también un camino hacia la redención, la restauración y la esperanza. Porque en última instancia, más allá de la devastación, siempre hay la posibilidad de reconstruir y de volver a encontrar nuestro camino hacia lo divino. En la búsqueda de entender el papel de los huracanes en nuestra realidad contemporánea, es esencial abordar la conexión entre estos fenómenos naturales y las profecías apocalípticas que se encuentran en las Escrituras. A lo largo de los siglos, la humanidad ha estado fascinada por las profecías que hablan del fin de los tiempos, de eventos cataclísmicos que marcarán el cierre de una era y el inicio de otra. Y, en medio de esta narrativa, los huracanes surgen como un símbolo poderoso, una representación de la turbulencia que puede preceder a la transformación divina. El libro de Apocalipsis, el último texto del Nuevo Testamento, es quizás la obra más intrigante y a menudo malinterpretada de la Biblia. En sus páginas, encontramos visiones de catástrofes naturales, plagas y guerras que simbolizan un tiempo de gran tribulación. En Apocalipsis 6, 12-14, se describe cómo, en los momentos finales, la tierra temblará y los cielos se oscurecerán. Y miré, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Estas imágenes evocan la sensación de caos y desolación, un mundo al borde de un cambio drástico, una advertencia de que la creación misma está respondiendo a la intervención divina. A medida que consideramos los huracanes en este contexto, se hace evidente que su feroz poder y la devastación que traen son un eco de estos vaticinios. La intensificación de estos fenómenos, especialmente en el contexto del cambio climático y los desastres naturales en aumento, puede interpretarse como una señal de los tiempos que se aproximan. Algunas interpretaciones teológicas sugieren que estos huracanes son una manifestación de las advertencias apocalípticas, un llamado a la humanidad a prepararse para lo que está por venir. Con cada tormenta que se intensifica, surge la pregunta: ¿estamos presenciando un preludio de los eventos profetizados? Es crucial también considerar las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, donde habla de los principios de dolores que marcarán el tiempo antes de su regreso. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Estas advertencias nos llevan a una profunda reflexión sobre el estado del mundo en el que vivimos. Las tensiones políticas, los desastres naturales, y ahora, los huracanes cada vez más destructivos, parecen estar entrelazados en un mismo hilo. ¿Podrían ser estos eventos, entonces, una forma en que la creación misma está indicando que nos estamos acercando a un clímax profético? En tiempos de crisis, como los que siguen a un huracán, la comunidad tiende a unirse, a buscar respuestas. Esta búsqueda nos lleva a las profecías, a las antiguas palabras de advertencia que parecen resonar con cada desastre. La necesidad de interpretación se vuelve apremiante. Muchos encuentran consuelo en las Escrituras, donde hay promesas de renovación y restauración después de la devastación. En Apocalipsis 21:4, se nos asegura que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este pasaje ofrece esperanza en medio del desastre, una promesa de que, aunque el dolor y la pérdida sean parte de la experiencia humana, hay un futuro glorioso que nos espera. Sin embargo, al mismo tiempo que encontramos consuelo, no podemos ignorar el hecho de que las profecías también traen un mensaje de juicio y purificación. En el contexto de los huracanes, esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué lecciones estamos aprendiendo? Las tormentas nos confrontan con nuestra vulnerabilidad, con la realidad de que no estamos en control. Y tal vez, en esta falta de control, podamos encontrar un espacio para la reflexión y el arrepentimiento.
Es un llamado a volvernos a Dios, a buscar su guía y su misericordia en tiempos de caos. Mientras observamos cómo se desarrollan los huracanes y cómo afectan nuestras comunidades, también debemos mirar hacia el futuro con la esperanza de que, tras la tormenta, pueda venir la calma. La resiliencia de las comunidades afectadas nos recuerda que, a pesar de las pérdidas y la destrucción, hay una capacidad inherente para reconstruir, para renacer de las cenizas. Y en este renacer, tal vez podamos vislumbrar las verdades más profundas de las profecías que hablan de restauración. Al final del día, el mensaje apocalíptico es uno de dualidad, la destrucción como consecuencia del pecado y la esperanza como resultado de la gracia. Los huracanes, entonces, pueden ser vistos como una mezcla de advertencias y oportunidades. Un recordatorio de que el tiempo es precioso, que cada momento cuenta y que nuestras elecciones tienen repercusiones eternas. En este sentido, los huracanes pueden ser considerados un aviso divino, un llamado a la humanidad a prepararse para el futuro, no solo para enfrentar las tormentas físicas que pueden venir, sino también para reflexionar sobre el estado de nuestro mundo y nuestra relación con lo divino. ¿Estamos listos para escuchar y aprender de estas lecciones que la naturaleza nos ofrece? Al final, cada huracán que azota nuestras costas puede ser más que una mera tormenta. Puede ser el eco de un mensaje que resuena en el tiempo, una invitación a buscar lo sagrado en medio del caos. Al llegar al final de nuestro viaje a través de la compleja intersección entre los huracanes, la teología y las profecías apocalípticas, es esencial detenernos a reflexionar sobre las lecciones que hemos aprendido. Los huracanes, con su poder devastador y su capacidad de transformar paisajes y vidas en cuestión de horas, nos recuerdan la fragilidad de la existencia humana y la inevitabilidad del cambio. En medio de esta devastación, también encontramos un llamado a la introspección y a la acción. Hemos explorado cómo la historia de Estados Unidos está marcada por huracanes que han dejado cicatrices profundas en el tejido de nuestras comunidades. Desde el huracán Katrina hasta el huracán Sandy, cada tormenta ha traído consigo no solo destrucción, sino también una oportunidad para la renovación y la reconstrucción. A través de la adversidad, hemos visto cómo las comunidades se han unido, mostrando resiliencia, solidaridad y amor al prójimo. Este fenómeno de comunidad en tiempos de crisis es un reflejo de la naturaleza divina que habita en nosotros, un llamado a actuar, a ayudar y a hacer luz en medio de la oscuridad. En el contexto de las Escrituras, nos hemos adentrado en las profundas conexiones entre los huracanes y la teología. La idea de que estos fenómenos naturales podrían ser interpretados como advertencias divinas o juicios ha resonado a lo largo de la historia. Sin embargo, también hemos reconocido que, más allá de la posible interpretación de un castigo, los huracanes pueden ser vistos como una consecuencia de nuestras propias acciones, de la manera en que hemos manejado la creación que Dios nos ha confiado. Esta dualidad nos llama a ser responsables y a reconsiderar nuestra relación con el mundo que nos rodea. Y, al abordar las profecías apocalípticas, hemos explorado cómo los huracanes pueden ser una manifestación de las advertencias sobre el tiempo en el que vivimos. La conexión entre el desasosiego del mundo actual y las visiones de caos en el libro de Apocalipsis nos desafía a abrir los ojos a la realidad que nos rodea. Cada tormenta que azota nuestra costa puede ser un recordatorio de que el tiempo es un recurso precioso, que cada día cuenta, y que nuestras decisiones tienen un impacto duradero. La invitación final es a adoptar una postura de humildad y reflexión. En lugar de buscar respuestas sencillas a preguntas complejas, se nos llama a la acción. ¿Cómo podemos ser mejores administradores de la tierra? ¿Cómo podemos responder a las crisis con amor y compasión? ¿Cómo podemos prepararnos, no solo para las tormentas físicas que puedan venir, sino también para las crisis espirituales que nos desafían? Al cerrar este capítulo, recordemos que las tormentas, aunque a menudo devastadoras, son también oportunidades para aprender, para crecer y para acercarnos más a Dios. Son momentos que nos recuerdan nuestra fragilidad, pero también nuestra capacidad para la esperanza y la renovación. Y en medio de cada huracán, en cada advertencia de cambio, se encuentra una oportunidad para el arrepentimiento, para la sanación y para la reconciliación. Así que, mientras seguimos navegando por las aguas inciertas de nuestro tiempo, mantengamos la fe en que, a pesar de la turbulencia que enfrentamos,
siempre hay una luz que brilla en la oscuridad. Esa luz es la esperanza de un futuro mejor, un futuro donde, tras cada tormenta, podamos ver un arco iris de promesas cumplidas. Y al final del día, recordemos que cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para volvernos más fuertes, más sabios y más cercanos a lo divino. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión. Que cada huracán que se acerque a nuestras costas, ya sea física o espiritualmente, nos encuentre listos para aprender, para crecer y, sobre todo, para amar.